Hola chicos, bueno, bienvenidos a la última videoclase, ¿de acuerdo? El tema de hoy es un tema breve, no es tan complicado sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces como el tema, digamos, con respecto a los exámenes, no, ese tema no es casi preguntado, ¿no? Pero siempre es bueno también recalcar y sobre todo, ¿no? Conocer algunas cositas, ¿no? Que ustedes deben de dominar, ¿de acuerdo? Deben de dominar, deben saber sobre todo, ya que es necesario sobre todo, ¿no? ¿De acuerdo? Más obviamente para su vida médica. ¿De acuerdo? Entonces, como el tema de hoy es cortito, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el tema. El último tema en lo que respecta en sí a lo que es anatomía 2 no es fosa auditiva. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá entonces explicamos el tema, acabamos. Y de ahí en adelante pues sigue el otro tema, ¿no? Que abarca todo lo que es el campo de la neuroanatomía. ¿De acuerdo, chicos? Así que bueno, empecemos con el tema. El tema entonces que nos corresponde hoy día va a ser explicar es todo lo que es región auditiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos sobre región auditiva, en sí nosotros tenemos que hablar en qué consiste todo lo que es el oído. ¿De acuerdo? Región auditiva. Bien ahí. Entonces, miren, cuando hablamos entonces, miren, cuando hablamos en este, mira acá, cuando hablamos sobre esa región generalmente auditiva, ¿de acuerdo? Acá lo que estén, tienen que saber acá es que existen tres tipos de regiones, ¿de acuerdo? Muy importantes. Mira, en primer lugar, todo lo que es acá la fosa auditiva, ¿cuál sería en este caso la función principalmente? La audición, pues no. Entonces, ¿de qué se va a encargar generalmente? ¿De qué se va a encargar? Es, mira, es una región que contiene generalmente todo lo que es los órganos de la audición. Y no solamente de la audición, sino además obviamente del equilibrio. ¿De acuerdo? Audición y equilibrio. Entonces, cuando hablamos en sí sobre regiones acá existen tres tipos de regiones elementales que deben de saber. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Son tres tipos de oídos que vamos a ver. Mira, en primer lugar, vamos a ver lo que es el oído externo. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es el oído medio. Y también vamos a ver lo que es todo lo que es el oído interno. ¿De acuerdo? Esos tres cositas debemos de conocer. ¿De acuerdo? Entre los tres, obviamente, más preguntar lo que es, se podría decir ahí, es el oído medio. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Pero antes de empezar, entonces yo les hago una pregunta. ¿Existe una comunicación por si acá entre lo que es el oído externo con el oído medio y viceversa, el oído medio con el oído interno? Obvio que sí, existe comunicaciones, que ahorita la vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces pregunta, ¿cómo se llama entonces la comunicación comprendida? Mira, el oído externo con el oído medio. ¿Cómo se llama esa comunicación? Obviamente se comunica a través de una membranita. ¿De acuerdo? A través obviamente de una membranita. ¿Cómo se llama la membrana? Obviamente que está acá viene a ser todo lo que es la membrana timpánica. ¿De acuerdo, chicos? Todo lo que es la membrana, ¿qué? La membrana timpánica. Muy bien. Obviamente cuando hablamos de membrana timpánica, ¿a qué nos referimos? Obviamente nos referimos al tímpano, pues no. ¿De acuerdo, chicos? Nos referimos en sí a todo lo que es el tímpano. ¿De acuerdo? Bien ahí. Ahora, otra pregunta. ¿Existe una comunicación entre el medio y el interno? Obvio que sí. También. ¿De acuerdo? Entonces pregunta, ¿cómo se llama esa comunicación entre ellos? Se comunica a través de una estructura, conocida obviamente como la famosa ¿qué? La famosa ventana, la ventana oval. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, deben de conocer esto, deben de saber, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar, entre externo y medio se comunica a través de la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Y lo que es en este caso el medio con el interno también se va a comunicar a través de quién, de lo que es la ventana oval. Ya, no olvidar. Membrana timpánica y ventana oval. ¿De acuerdo? Entonces, bien ahí. Ahora sí, empecemos entonces con ese, con ese cuadro. Es muy importante. ¿De acuerdo? Miren, entonces, ahí están las tres regiones que vamos a ver ahí. Mire, ¿recuerdan la primera parte? La primera región era que era. Era todo lo que es el oído externo. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién corresponde generalmente el oído externo? Miren, vamos a dibujar toda esta zona que está por acá. ¿De acuerdo? Toda esta zona. ¿A quién corresponde generalmente? Corresponde a todo lo que es el oído externo. ¿De acuerdo, chicos? Corresponde todo lo que es en este caso a todo lo que es el oído externo. ¿De acuerdo? Ahí está. Todo lo que es el oído externo.
Ahora, si te pregunta, ¿quiénes forman en este caso el oído externo? ¿De acuerdo? En primer lugar, ¿qué es lo que hace este oído externo? Generalmente lo que hace, capta. ¿De acuerdo? Capta. ¿Qué es lo que va a captar? Capta todo lo que son los sonidos. ¿De acuerdo, chicos? Capta todo lo que son sonidos. Ahora, ese oído externo, entonces, pregunta, ese oído externo, ¿por quién va a estar formado acá generalmente? Mire, va a estar formado por, mira, uno lo que es en este caso mire, todo lo que es el pabellón auricular. Ya, entonces todo lo que es acá, mira, todo lo que es el famoso pabellón auricular. ¿De acuerdo? Ahí está, pabellón auricular. ¿Será el único? No, también está formado por otra estructura, conocida como el famoso conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? Mire, cuando nos referimos así al pabellón auricular, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo ¿a quién? Obviamente pues a la orejita, a la oreja. ¿De acuerdo, chicos? A la oreja. Entonces, ¿quién es la oreja? Miren acá. ¿Ven? Son todo lo que hemos subrayado. Ya, todo eso que es. Obviamente sería el oído externo, ¿sí o no? Ese oído externo lo vamos a dividir en dos. ¿De acuerdo? Lo vamos a dividir en dos. Ahí está. La primera parte, obviamente, ¿a quién corresponde? Todo lo que es esta parte de acá. ¿De qué estábamos hablando? De la oreja, pues, ¿no? Y toda esta zona que ven por acá, ¿de acuerdo? Esta entrada. Todo esto sería el famoso conducto auditivo externo. Conocido como el famoso CAI. ¿De acuerdo? CAI. Conducto auditivo externo. ¿De acuerdo? Bien ahí. Ahora, toda esa zona corresponde a lo que es el oído externo, ¿de acuerdo? Pero si hablamos, por ejemplo, nosotros sobre el famoso el oído medio, mira, corresponde a toda esta zona, ¿de acuerdo? Ahí está, toda esta zona. Estamos hablando del famoso ¿qué? Del oído medio. Ya por acá lo ponemos. Toda esa zona corresponde a todo lo que es en este caso el famoso el oído ¿qué? Obviamente el oído medio. Ahí está. El famoso oído medio. ¿De acuerdo? Ahora, algo que faltó acá recalcar era lo siguiente. Cuando hablamos sobre el famoso conducto auditivo externo, pregunta, ¿se puede comunicar con el ambiente, con el medio ambiente? Obvio que sí. Se comunica a través del medio ambiente. ¿A través de qué? Ya pues, ¿qué le sigue del conducto auditivo externo? Obviamente, todo lo que es el pabellón auricular, o sea, la orejita. ¿De acuerdo? Se comunica, entonces no olvidar, el conducto auditivo externo, el CAE, se comunica con el medio a través de aquí, la orejita, ¿verdad? Del pabellón auricular. Ahora, lo mismo va a pasar acá con el oído medio, ¿de acuerdo? Pero empecemos entonces a trabajar parte por parte. Miren, cuando hablamos sobre el famoso K, oído medio, acá, ¿qué debemos de saber sobre el famoso el oído medio? Ese oído medio, doctores, corresponde a todo lo que es, o de qué estamos hablando. Estamos hablando generalmente de lo que es la caja timpánica. Ya, ahí está. Todo lo que es generalmente la caja timpánica. ¿De acuerdo? Ahí está. La famosa caja timpánica. Bien ahí. Entonces, cuando hablamos de caja timpánica, pregunta, en esa famosa caja timpánica, ¿qué estructuras se llega sobre todo a destacar acá? Cuando hablamos sobre la famosa caja timpánica, estamos a autores en sí de que esta caja timpánica forma la famosa cadena osicular. ¿Ya? Forma la famosa cadena, la cadena osicular. Ahí está, la famosa cadena obviamente osicular, no olvidar, la famosa cadena osicular. Y cuando nos referimos sobre la famosa cadena osicular, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando obviamente de qué? De los huesos del oído medio, pues, los huesecillos del oído medio. ¿De qué estamos hablando? De este huesito. ¿Cómo se llama este huesito? Obviamente sería el famoso martillo. ¿De acuerdo? Ahí está, el famoso martillo. Mira, este huesito que está por acá, ¿cómo se llama? Se llama el famoso yunque. Ya, ahí está, yunque. Y el otro huesito que está más interno, ¿cómo se llama esto? Este es el famoso ¿qué? El estribo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres huesecitos, doctores, forman parte de qué? De lo que es la famosa cadena osicular. ¿De acuerdo? O la cadena del oído, o las, perdón, huesecillos del oído medio. ¿De acuerdo? Ahí están los tres huesitos. No olvidar entonces, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta. Lo mismo que el conducto auditivo externo. ¿Ese oído medio se comunica con el ambiente? Obvio que sí. También se comunica con el ambiente. Mira, se va a comunicar con el ambiente a través, mira acá, a través de toda esa estructura.
¿De acuerdo? Ahí está. Se comunica con el ambiente. También. ¿A través de qué? De la famosa trompa auditiva. ¿De acuerdo? Trompa auditiva. Esa trompa auditiva también conocida autores como la famosa ¿qué? Trompa. ¿Trompa de qué? Trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Ahí está. La famosa trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Ahí está. No vayan a decir trompa de falopio. No, no se le ocurren eso. ¿De acuerdo? La famosa ¿qué? Trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar. El conducto entonces auditivo externo se comunica con el ambiente a través del ¿de quién? Del pabellón auricular. ¿De acuerdo? Y lo que es en este caso el oído medio también se llega a comunicar con el ambiente, mira, a través de quién? De la trompa de Eustaquio. Porque esa trompa de Eustaquio abarca, ¿desde dónde va? Va desde el oído medio hasta dónde? Hasta lo que es la famosa nasofaringe. ¿De acuerdo? Nasofaringe. Y obviamente esa nasofaringe pues se comunica, pues no, todo lo que es con el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces también se llega a comunicar acá. ¿De acuerdo, chicos? Así que deben tener mucho, mucho cuidado. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos acá, cuando nos referimos, mira, cuando hablamos acá sobre el famoso martillo, enfócase en lo que es en el oído medio. Los tres huesos, ¿cuáles son? Los tres huesecillos, en ese orden: martillo, yunque y estribo. ¿De acuerdo? Pregunta: de los tres huesos, ¿qué hueso se llega a pegar generalmente a lo que es la membrana timpánica? Se lo presento en la membrana timpánica. Mire, ahí está. Esta sería la famosa ¿qué? Membrana timpánica. Ahí está. Y mira su inclinación. Su inclinación es espectacular. ¿Ah? Su inclinación notoria no es vertical por si acá. Es inclinada. De esta manera. Siempre es inclinada. Por eso que en la parte superior, como pueden ver acá, miren, la parte superior, ¿hacia dónde se inclina? Hacia afuera. O sea, es superior y se inclina hacia afuera. En cambio, mira acá. Todo lo que es acá de la parte inferior, su inclinación hacia dónde es. Obviamente es hacia abajo y es hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Arriba, ¿cómo es la sobresaliencia? ¿Hacia dónde sobresale? Obviamente hacia afuera. Y en la parte inferior, hacia adentro. ¿De acuerdo? De esta manera. De esta manera. ¿De acuerdo, chicos? Así que deben tener cuidado. Entonces, esa estructura que está ahí sería la famosa membrana timpánica. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta es lo siguiente. ¿Qué hueso del oído medio se llega a juntar con la membrana timpánica? O sea, ¿cuál es el hueso que choca, que roza, que se junta? La membrana timpánica, ¿quién es? Obviamente es el martillo. Ya, acá está, seno. Ahí está, este es el martillo. Entonces, este martillo se une, ¿de acuerdo? Se une, está pegadito sobre todo que aquí a la membrana timpánica. Ya, entonces no olvida, está pegadito a lo que es a la membrana timpánica. Bien ahí, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar, membrana timpánica entonces. Bien ahí. Ahora, pregunta, nuevamente, de esos tres huesillos, pregunta, ¿qué huesillo es la que está en contacto con el oído interno? En primer lugar, entonces, ya vimos entonces lo que es el oído externo, vimos lo que es el oído medio, entonces falta explicar lo que es obviamente el oído interno, ¿de acuerdo? Mira, toda esta cosita que ven por acá, ya todo eso que es, obviamente estamos hablando del otro oído, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando de todo lo que es el oído interno, ¿de acuerdo, chicos? Ahí está. Estábamos hablando de lo que es el oído interno. Entonces, pregunta, con respecto entonces nuevamente a los huesos del oído medio. Pregunta, ¿qué hueso está en contacto con el oído interno? ¿Qué huesito? Obviamente el estribo, ¿sí o no? Entonces acá podemos observar el estribo, ¿verdad? El estribo, ahí está. ¿Se comunica con quién? Con el oído interno. Entonces no olvidar, mira, ¿por qué vamos a poner? A ver. Bien ahí. Entonces el estribo se comunica obviamente con quién? Obviamente se comunica con el oído, ¿verdad? Con el oído interno. Perfecto, entonces, no olvidar. Ya, entonces esta parte quiero recalcar y no se olviden. Bien ahí, entonces no olvidar. La membrana timpánica se comunica con el martillo. Va a estar pegadito al martillo. En cambio el estribo va a estar pegadito lo que es el oído interno. ¿De acuerdo? Oído interno. Pregunta. Entonces, si comunica entonces con el oído interno, pregunta. Entonces, ese estribo se comunica, va a estar pegadito al oído interno, pero pregunta, para que este se encuentre en este caso unido, va a haber una comunicación entre esos dos. Entonces se comunica a través de una estructura. Mira, ve este huequito que está por acá, enfócase en el estribo. Estamos en el estribo, ¿sí o no? Ahí está, ven esta abertura que está por acá.
Sí lo ven, ¿verdad? Entonces, esta abertura, doctores, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la famosa ¿qué? Ventana oval. Recuerda que les dije que es una comunicación entre el oído medio y el oído interno. Sí, ¿verdad? ¿A través de quién? De la membrana ¿qué? Perdón, de lo que es la ventana oval. ¿De acuerdo? Ventana oval. Entonces, ya pues acá tenemos dos. La famosa ventana oval. Entonces, no olvidar. Esa ventana oval, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Comunica. ¿De acuerdo? Va a comunicar. Entonces pregunta, ¿qué cosa va a comunicar? Ya sabemos entonces qué estructuras va a comunicar. Comunica lo que es obviamente el oído medio. ¿De acuerdo? El oído medio con su otro compadre, ¿verdad? ¿Quién es obviamente? El oído interno. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Va a comunicar esas dos zonas. ¿De acuerdo? No olvidar. Entonces, estas preguntas deben saber, ¿ya? Algunas en algún momento se llega pues a preguntar, digamos eso, ¿de acuerdo? Ahora, mira, cuando hablamos en sí, entonces ya está el oído externo, el oído medio, ahora el oído interno. ¿Qué pasa, doctores, con ese famoso oído interno? Mira, cuando hablamos acá, sobre todo, por ejemplo, con el oído interno, mira, el oído interno, pregunta, ¿qué pasa con ese famoso oído interno? Ese oído interno todavía está formado acá por tres cositas. Uno, dos y tres. La primera parte que vamos a ver ahí va a estar formada por la famosa cóclea. Acá tenemos la cóclea. ¿Veo o no esto? ¿Lo veo o no? Entonces, toda esta zona que hay por acá, todo esto que sería la famosa cóclea. Va de acá, ¿ya? Ahí está, va de esta manera. Y obviamente va a dar ahí, va a dar 2 vueltas y media. ¿De acuerdo? Entonces, todo esta sería la famosa cóclea. Entonces, la primera estructura que vamos a ver ahí en el oído interno va a ser la famosa cóclea. ¿De acuerdo? La famosa cóclea. La cóclea, obviamente, también llamado el caracola, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la cóclea, obviamente, también llamado el famoso caracol. ¿De acuerdo? Bien, bien, esa es la primera parte. La segunda parte que vamos a ver ahí va a ser ese abultamiento. Mira, ¿ve o no? Este abultamiento, todo este abultamiento, ¿qué cosa es? Ese famoso vestíbulo. ¿De acuerdo? Ese famoso vestíbulo. Entonces, también va a estar formado por otra estructura más. Entonces, ya sabemos por quién va a estar formado. ¿Por quién? Por el famoso vestíbulo. Ahí está. Famoso vestíbulo. ¿De acuerdo? Bien ahí. Y luego, ¿qué más? Y por último, ¿qué falta? Ahí está. Los cachitos que sobresalen, mira, ahí está. ¿Ven o no? Sí lo ven. Entonces, toda esa cosita que está por arriba, ¿cómo se llama? Es el famoso ¿qué? Conducto semicircular. Entonces va a estar formado también por esa parte. Va a estar formado ¿por qué? Por el famoso conducto. Ya, el conducto obviamente semicircular. ¿De acuerdo? Ahí está, semicircular. No olvidar. Entonces, esas tres partes corresponden a lo que es aquí el oído interno. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar. Así que lo vamos a subrayar, ¿ya? Lo más importante acá. Entonces, no olvidar, autores, que hemos hablado entonces sobre lo que es el oído interno. ¿De acuerdo? Hemos hablado de lo que es el oído externo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el otro oído también lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Cuál es? Obviamente, el oído medio. ¿De acuerdo? Entonces, deben tener mucho cuidado con estas cositas, ¿verdad? Entonces, no olvidar. Vamos a pintar otro color. No olvidar entonces que el oído externo está formado por ¿qué? Por el famoso pabellón auricular, que viene a ser la oreja, más el CAE. ¿De acuerdo? Más el CAE. Cuando hablamos del oído medio, estamos hablando de la famosa ¿qué? De la caja timpánica. Por eso que la caja timpánica, como también lo conocemos como ¿qué? Como la famosa cadena osicular. Ya, ahí está. No olvidar. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Entonces, mira, esa famosa cadena, mira, por quién está formado por tres huesecitos, ¿verdad? Martillo, el yunque y el estribo. ¿De acuerdo, chicos? Bien ahí. Y cuando hablamos sobre el oído interno, estamos hablando acá de tres estructuras. Mira, de la cóclea, también llamado caracol. Estamos hablando del vestíbulo, ¿de acuerdo? Y además de quién? De los famosos conductos semicirculares. ¿De acuerdo? Y todas esas estructuras es lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar. Perfecto. Entonces, no olvidar también que existe comunicaciones con el medio ambiente. Recuerda que el famoso conducto auditivo externo, recuerda que se llega a comunicar con el medio ambiente, obvio que sí. ¿A través de qué? El famoso ¿qué? Pabellón auricular.
¿de acuerdo? A través del famoso pabellón auricular. Entonces, nuevamente, pregunta, ¿el oído medio se llega a comunicar también con el oído interno? ¿A través de quién? Mira, de esta ventanita, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Famosa ventana oval. Ya, la ventana oval. Ahora, si hablamos del medio ambiente, no olvidar, el CAE se comunica con el medio externo a través del pabellón auricular. El oído medio también se comunica con el ambiente, pero ¿a través de quién? De la famosa trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Trompa de Eustaquio. También llamado ¿qué? La famosa ¿qué? Trompa auditiva. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Entonces no se deben equivocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todas esas cositas son preguntadas, ¿ah? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todo bien acá. Perfecto. Ya está claro entonces. ¿De acuerdo? Así que bueno, continuamos pues con la otra diapositiva. Ahí está. Miren, entonces cuando hablamos entonces lo que es el famoso el oído, el oído externo, entonces no olvidar, ese oído externo entonces ya sabemos por qué estructura está formado, ¿sí o no? Todo esto, nuevamente se lo recalco, todo eso que sería el famoso pabellón auricular, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces todas estas cositas que ven por acá estamos hablando del famoso ¿qué? Del famoso pabellón, ¿verdad? Ahí está, estamos hablando del famoso pabellón ¿qué? Pabellón auricular. Ahí está, ¿de acuerdo? El pabellón auricular. Más el famoso conducto ¿qué? Auditivo e externo. Toda esa zona que es por acá sería el famoso CAE. ¿De acuerdo? CAE, CAE, CAE. Entonces no olvidar. Entonces no olvidar, ¿de acuerdo, chicos? Y ya pues. En sí entonces las funciones ya les dije. ¿Cuál es la función? Obviamente captar todo lo que es el sonido. ¿De acuerdo? Esa es la función más primordial que hace. ¿Qué es lo que hace? Captar. Capta todo lo que es el sonido. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que está formado por dos. Pabellón auricular más obviamente el famoso CAE. ¿Conducto qué? Auditivo externo. ¿De acuerdo, chicos? Bien ahí. Perfecto. Entonces, sigamos entonces. La siguiente parte que corresponde en sí, no, son, mira, cuando hablamos sobre el famoso CAE, el oído externo, está formado por partes. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas famosas partes? Mira, empecemos acá. Ya, empecemos. La primera parte que vamos a ver acá va a ser el famoso hélix. Mira, toda esta zona que sobresale, ya, ahí está. Todo eso sería el famoso hélix. Está, mira, ¿de dónde va? Ahí está. Entonces no olvidar, toda esta zona que ven por acá sería el famoso hélix. Todo, todo, todo esto. ¿De acuerdo? Todo eso que hemos subrayado por acá. Vamos a pintar también, ¿ya? Mira, la vamos a pintar. Toda esta zona que ven por acá, de acuerdo, acá también sobresale, ¿no? La parte de bajito, igual también toda esta zona, todo, todo eso. Estamos hablando del famoso hélix. Ahí está, hélix, hasta acá. Muy bien. Sería el famoso hélix, ¿ya? Bien ahí. Entonces, si hay un hélix, es obvio que también que va a haber un ¿qué? Un antihélix. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces ya está el hélix. Hay también otra zona más, que viene a ser el famoso ¿qué? El famoso antihélix. ¿De acuerdo? ¿Y cuál viene a ser el famoso antihélix? Miren acá. ¿Ven la parte de acá? ¿Dónde está? A ver, hélix, acá está. Miren. Ahí está. Esta zona que ven por acá, todo eso sería el famoso antihélix. Ya vimos el hélix y falta el famoso antihélix. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vemos acá antihélix, mira. Ahí está. Vamos a pintar ya. Ahí está. Toda esta zona que ven por acá sería el famoso ¿qué? Ahí está. Sería el famoso antihélix. ¿De acuerdo? Entonces, y ese antihélix, doctores, va a tener dos ramas. ¿Ya? Va a tener dos ramas. Entonces, ¿cuáles son esas dos ramas? ¿Cuáles son? Mira, va a tener dos ramitas. Acá está la primera ramita y la segunda ramita. ¿De acuerdo? Esas dos ramitas corresponden obviamente a quién? Al famoso antihélix. ¿De acuerdo? Se va a dividir en dos porciones. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a llamar? Son las ramas, bueno, la rama del antihélix. ¿De acuerdo? Perfecto. Rama de antihélix. ¿Por qué lo menciono? Porque en esas dos ramas, entre esas dos ramas, doctores, se encuentra una fosita. Muy importante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esa fosita? ¿Se llama qué? La famosa fosa. ¿La famosa fosa qué? La fosa triangular. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, si te dice, oye, la fosa triangular, ¿dónde se encuentra? ¿Qué vas a decir? Entre las dos ramas de quién? Del antihélix. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra la famosa fosa triangular. ¿De acuerdo? Así que vamos a utilizar ahí varios colores ya para que también se lo aprendan ahí. Entonces, no olvidar. La famosa fosa triangular. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Luego sigamos.
¿Qué más? Mira, entonces no olvidar. No olvidar la fosa triangular. Perfecto. Ahora, existe otra fosa más. ¿De acuerdo? Existe otra fosa más. Mira, la fosa que vamos a ver acá viene a ser la famosa fosa que escafoidea. ¿De acuerdo? La famosa que fosa escafoidea. Entonces, lo vamos a pintar por acá. Mira, ahí está, te presento la famosa fosa escafoidea. Y esa famosa fosa escafoidea pregunta, ¿dónde se ubica? Mira, ¿lo veo o no? ¿Lo veo o no? Ya, toda esta vaina viene a ser la fosa escafoidea. Entonces lo vamos a pintar también otro color. Ya, entonces miren acá. Todo esto que ven por acá sería la famosa fosa escafoidea. Ahí está. Ya pues, si eso viene a ser la famosa fosa escafoidea, pregunta, yo les pregunto, esa famosa fosa escafoidea, ¿dónde se va a ubicar? ¿Cómo se llama el verde? Helix. ¿Cómo se llama el amarillo? Antihélice. Entre hélice y antihélice se encuentra esta fosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la fosa? La fosa escafoidea. Entonces ya sabemos dónde se encuentra esta fosa escafoidea. ¿De acuerdo? ¿Se encuentra entre quién? Se encuentra obviamente entre el famoso hélice y el famoso ¿qué? Antihélice. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí se ubica. Entre hélice y antihélice. ¿De acuerdo? La fosa triangular, ¿recuerda dónde se ubica? ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre las ramas, ¿verdad? Entre las ramas de quién? Del famoso antihélice. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra la fosa triangular. Ya, entonces no olvidar. Fosa triangular se encuentra entre las ramas. Ya, las ramas. ¿Ramas de quién? Del famoso ¿qué? Antihélice. Ahí está. No olvidarían. Rama del antihélice. Perfecto. Chévere. Ahora sigamos. Mira. Sigamos. Estos dos lóbulos que ven por acá. Mira. A ver, vamos a ver esta cosita. ¿Ven esta cosita que está por acá, ese huequito? Este huequito sería la famosa concha. ¿De acuerdo? La concha de la oreja. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pintar, ¿ya? Entonces no olvida, esta zona que ven por acá viene a ser la famosa concha. La concha de la oreja. Por tanto, esta conchita de la oreja que ven por acá, tenemos acá dos lóbulos. Dos lóbulos acá. Esos dos lóbulos son los famosos ¿qué? El trago y el antitrago. ¿De acuerdo? Entonces miren por acá. La concha se encuentra acá. ¿Entre quién? Entre el famoso trago. Ahí está. Y este lóbulo que está por acá. ¿Qué sería el famoso qué? Antitrago. Ahí está. Entonces hasta ahí entonces ya respondiste la otra pregunta. Si te dicen, oye, ¿dónde se encuentra la concha de la oreja? ¿Entre qué estructuras? ¿Qué vas a responder? Trago y antitrago. La concha de la oreja. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Este trago y este antitrago entonces se encuentra que entre la concha de la oreja. ¿De acuerdo? Entre la concha de la oreja. No olvidar. O también llamado la concha acústica. ¿Ya? Entonces no olvidar. No olvidar que estos dos señores ya se encuentra entre la concha acústica. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué sería qué? Trago y antitrago. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? También encontramos otra zona más que viene a ser el famoso meato, ¿verdad? Auditivo externo o conducto auditivo externo. ¿Ya? Y también encontramos los lóbulos. Mira, este lóbulo que está por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Este viene a ser el famoso lobulillo de la oreja. Lobulillo de la oreja o lóbulo de la oreja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ese famoso lóbulo de la oreja, autores, ¿qué es lo que pasa? Mire, ese famoso lóbulo de la oreja, ¿qué pasa por acá? Esta vaina de acá es la única porción, autores, que no posee cartílago. Ya, entonces por acá. Esto viene a ser la única que no posee cartílago. ¿De acuerdo, chicos? Entonces es la única zona obviamente que no posee cartílago. ¿De acuerdo? Por eso que en esta zona generalmente, como no tiene cartílago, pues normal, uno se puede poner acá aretitos. ¿De acuerdo? Es normal, no compromete nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene cartílagos. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar el lobulillo que el famoso lobulillo de la oreja. ¿De acuerdo? Bien ahí. Ahora, perfecto. Mira, ese famoso tubérculo auricular que es por acá. Mira, mira, mira la flechita verde acá. Lo que le corresponde generalmente a lo que es el hélix. ¿De acuerdo? Mira, en algunas personas, acá lo vamos a pintar. ¿De acuerdo? Ahí está. Todo esto sería el famoso ¿qué? Todo esto que sería el famoso ¿qué? Tubérculo, ¿ya? El tubérculo auricular. ¿De acuerdo, chicos? Entonces no olvidar. En algunas personas lo tiene. ¿De acuerdo? Otras no. ¿Sí? ¿Qué sería el famoso qué? Vamos a mirar acá. No, por acá. Todo esto lo que hay por acá, ya. Todo sería hélice, ¿no? Hélice, hélice, hélice.
y acá hay un tuberculito. Y ese tuberculito algunas personas lo tienen, ¿de acuerdo? Algunas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama ese tubérculo que le corresponde generalmente a lo que es helix? Entonces, ¿cómo se va a llamar? El famoso tubérculo, ¿no? El tubérculo auricular o tubérculo de Darwin. ¿De acuerdo? Tubérculo de Darwin. Bien ahí. Perfecto. Entonces sigamos. Ahora, mira. Cuando hablamos entonces sobre el famoso conducto aditivo externo, esto tiene generalmente forma simoidea. ¿Ya? Generalmente, ¿qué? Mira, forma simoidea. Ojo, cuando hablamos sobre el famoso conducto auditivo externo, doctores, ya vamos a poner otro color, ¿ya? Mira, este famoso conducto auditivo externo, ya el famoso CAE, ojo, por si acá, ese CAE no es recto, ¿ah? Ustedes, por ejemplo, cuando quieren hacer acá estudiar, de acuerdo, el oído, y ustedes lo ven, no es recto, tiene forma simoidea, tiene forma de S, ¿de acuerdo? Entonces, pues, mira por acá, tiene forma de S, ¿de acuerdo? Tiene forma de S, no es netamente rectilíneo, ¿de acuerdo? Entonces tiene forma de S, no olvidar. Por eso que su sentido, ¿cómo es? El sentido se encuentra al medio, ¿de acuerdo? Es anterior y es superior, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está, es anterior y es superior, ¿de acuerdo, chicos? Por eso que ustedes cuando quieren evaluar, por ejemplo, qué es el oído, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente, ustedes levantan su oído y ¿qué pasa? Lo levanta hacia dónde? Hacia adelante. ¿De acuerdo? O sea, lo levanta y hacia adelante. ¿Para qué? Para ver el oído. ¿De acuerdo? Entonces no olviden, cuando quieren hacer estudio, esa es la manera más indicada sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que pasa por acá? Mira, ¿qué es lo que pasa por acá, chicos? Mira, ese famoso conducto auditivo externo, nosotros acá lo vamos a dividir acá en tres porciones. ¿Ya? Ahí está, lo vamos a dividir en tres porciones por acá. Ahí está. Y lo vamos a dividir. Perfecto. Entonces, esta zona que está por acá sería la tercera parte. Ya. Obviamente que lateral, ¿verdad? El lateral. Esta zona que está por acá sería también la tercera parte. Pero medio. Y la otra, obviamente, la que está más interno, que sería. También sería la tercera parte. ¿De acuerdo? Pero medial. Ahí está. Sería tercera parte medial. ¿De acuerdo? Perfecto. Si ustedes podemos observar acá la tercera parte, esa tercera parte, doctores, ¿qué pasa con esa famosa tercera parte? Esa tercera parte le corresponde especialmente, es movible, se puede mover. ¿De acuerdo? Esta zona acá, ese conducto se puede mover. ¿De acuerdo? Este es móvil. ¿De acuerdo? Es móvil. Perfecto. Y como es móvil, va a estar formado especialmente por cartílago. ¿De acuerdo? Su estructura generalmente acá es cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, móvil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el resto? El resto de la porción. O sea, tercera, mira acá. Tercera parte media, tercera parte media. Si nosotros, mira acá, si nosotros lo unimos, queda forma por acá. La tercera parte, pero lo que es obviamente más interno. ¿De acuerdo? Ahí está, la tercera parte, mira acá. Perdón, los dos tercios internos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esos famosos dos tercios internos? Ahora, esto, a diferencia de esto, ¿sería igual? No. Si esto es móvil, esto no, es inmóvil, o sea, está fijo. ¿De acuerdo? Está fijo. ¿De acuerdo, chicos? Está fijo. Entonces, como está fijo, no se mueve, por eso que su porción acá es netamente ósea. ¿De acuerdo? Generalmente está unido a hueso, no es movible. ¿De acuerdo? Entonces, no olvida, no es movible, es ósea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si te dicen, oye, todo el conducto aditivo externo, pregunta, ¿es movible? No. Solamente la tercera parte, lateral o externo, es movible. El resto no, el resto es fijo. ¿De acuerdo? Y como está fijo, de acuerdo, su porción es ósea. ¿Ya? Entonces, no olvida. Por eso acá dice lo siguiente, mira. ¿Qué es lo que dice acá? La porción cartilaginosa corresponde generalmente a la tercera parte, que es externo, y se caracteriza porque es móvil. ¿De acuerdo? En cambio, el resto que son los, mira acá, la porción ósea, ¿de acuerdo? Corresponde al resto, que corresponde, mira acá, ¿el resto qué es? Dos tercios internos, y se caracteriza porque es fija, no es movible, no se puede mover. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Mira, ¿qué es lo que pasa por acá? En su tercio generalmente más interno, mira acá. El más interno, pregunta, con respecto a lo que es el CAE. ¿Qué nos encontramos por acá? Ya lo conocemos el compadre, ¿verdad? ¿Cómo se llama este compadre? El famoso ¿qué? La membrana timpánica, pues, ¿no?
Ahí está, la famosa ¿qué? Membrana timpánica. Perfecto, entonces. ¿De acuerdo, chicos? La famosa membrana timpánica. Muy bien. Perfecto. Bien ahí. Ahora, si vamos a hablar de lo que es la inervación. ¿De acuerdo? Inervación sensitiva del oído externo. Mira, esta famosa inervación, acá va a estar inervado por varias ramitas acá. ¿De acuerdo? Va a estar inervado por varias ramitas. La primera ramita que vamos a ver ahí, ¿cuál es? Viene a ser el famoso 5-3. Mira, cuando hablamos de la oreja lo vamos a ver en tres porciones. Mira acá, el extremo superior, el extremo posterior, ¿de acuerdo? El extremo posterior y el inferior es una sola inervación. ¿Qué tipo de inervación? ¿A quién le corresponde? Mira acá, todo acá la parte posterior más la parte inferior corresponde a ¿qué? A todo lo que es el famoso plexo cervical. ¿De acuerdo? Al famoso plexo cervical. Perfecto. Déjalo por ahí. Y esta zona es lo que vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, entonces, como son tres tipos de inervaciones acá, mira, el 5-3, el 7 y el plexo cervical. Cuando hablamos, por ejemplo, acá sobre el famoso 5-3, ¿qué pasa, doctores? Mira, cuando hablamos acá de 5-3, obviamente le corresponde el trigémino, ¿verdad? 5-3. Entonces, pero pregunta, ¿qué rama? ¿Qué rama de 5-3 es la que llega generalmente a inervar acá? Generalmente viene a ser el famoso nervio. ¿El nervio qué? Aurículo temporal. ¿De acuerdo, chicos? El nervio aurículo qué? Aurícula temporal. No olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, nervio aurículo temporal. Esa ramita generalmente llega a inervar a esta zona, el 5-3. Toda la parte superior del oído. ¿De acuerdo, chicos? Bien ahí. Por ejemplo, cuando hablamos acá sobre el plexo cervical, toda la parte posterior e inferior de la oreja, pregunta, ¿por quién va a estar generalmente acá inervado acá? ¿Por qué? ¿Qué ramita? Mira, acá generalmente viene a ser el famoso el nervio auricular mayor. ¿De acuerdo, chicos? El famoso ¿qué? Nervio auricular mayor. Gracias a esta rama es inervado. ¿De acuerdo? Entonces no olvida, el nervio auricular mayor inerva toda la parte posterior e inferior de la oreja. O sea, posterior, la parte inferior, ¿qué sería? El lóbulo, pues, ¿no? O sea, inerva toda la parte posterior y el lóbulo o el lobulillo, ¿qué? De la oreja. ¿De acuerdo? Es inervado por el famoso nervio auricular mayor. Ya, no se paltee con nervio auriculotemporal, que les corresponde generalmente a lo que es la parte superior de la oreja. ¿De acuerdo? Parte superior de la oreja. Bien ahí. Y lo más importante acá viene a ser la parte en medio. Mira, mira la parte de medio. Aquí generalmente acá, mira, la parte de medio, doctores, toda la parte de medio, ¿cómo se va a llamar? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que viene, obviamente, viene a ser la concha acústica. ¿De acuerdo? ¿Por qué más a inervado? Por el 7. ¿De acuerdo? Entonces no olviden. Acá, obviamente, mira acá. Ese 7 generalmente, ¿quién va a inervar acá? A lo que es la concha acústica. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está, la famosa que concha acústica. No olvidar entonces. ¿Ya por qué más está inervado? Por el 7, séptimo par craneal. ¿Y cómo se llama esa zona central? Viene a ser la famosa zona de Rasenhall. ¿Ya? La zona de Rasenhall. ¿De acuerdo? Entonces, esta zona es muy importante, doctores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante esta zona? Mira, esta zona es muy importante porque ¿qué es lo que pasa acá? Esta zona generalmente, digamos, por ejemplo, ante pacientes que son, por ejemplo, inmunosuprimidos, mira, ante pacientes que son, por ejemplo, acá de acuerdo, son acá, por ejemplo, son inmunosuprimidos. Ahí está, vamos por acá, suprimidos, ¿de acuerdo? Entonces, ante pacientes, por ejemplo, acá que son inmunosuprimidos, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Por ejemplo, pacientes que presentan o que son portadores, por ejemplo, son portadores, ¿de acuerdo? Son portadores de lo que es, por ejemplo, el VIH, ¿de acuerdo? Son portadores de lo que es el VIH, son pacientes, por ejemplo, en estadio de SIDA, ya, son pacientes, por ejemplo, que están en el famoso estadio de SIDA, ¿de acuerdo? O pacientes, por ejemplo, con problemas reumatológicos, ya, ahí está, pacientes con, mira acá, pacientes con problemas reumatológicos o pacientes que están en pleno trasplante, ¿de acuerdo? Ahí está, pacientes que están en pleno trasplante.
¿De acuerdo? Pleno trasplante, ¿no? O cómo se llama, o neoplasias, o pacientes, ¿de acuerdo? Mire acá, trasplantes o neoplasias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa por acá? Ante este tipo de pacientes generalmente, de acuerdo, sea portadores de VIH, pacientes que se encuentran en estadio de SIDA, pacientes con problemas reumatológicos, se caracteriza porque la zona central del oído, generalmente la concha acústica, se caracteriza porque, ¿qué es lo que posee generalmente? ¿Qué es lo que posee generalmente esos pacientes? Es el famoso herpes zóster. ¿De acuerdo? Ahí está. Herpes zóster. ¿De acuerdo o no? Ahí está. Herpes zóster. Entonces, ese herpes zóster, doctores, es una infección. Es una infección por el virus. ¿Por el virus de qué? De varicela zóster. ¿De acuerdo? Es una infección por el virus de varicela zóster. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Por ejemplo, pacientes que presentan herpes zóster acá, acá se caracteriza por lo siguiente. Acá generalmente el paciente que le va a llegar a su consultorio generalmente viene con parálisis facial. Parálisis facial. ¿De acuerdo? Obviamente de la mitad de la cara. Parálisis facial. ¿De acuerdo? Entonces, pacientes que le llegan, por ejemplo, acá con parálisis facial, pregunta, generalmente, si ven que tu paciente presenta parálisis facial, ¿de acuerdo? Toda esa zona acá no lo puede mover, se paraliza, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que ustedes deben de ver, deben de chequear acá, ¿no? Es cómo está su oreja, generalmente la concha acústica. Si ustedes ven acá herpes zóster, un herpes acá, y ven que la mitad de la cara no lo puede mover, está paralizado y tiene herpes zóster de arranque. ¿Cómo se llama el síndrome? El síndrome que presenta el paciente, obviamente se llama el famoso síndrome de ¿qué? ¿Qué dice arriba? De Rasenhall. Entonces, ¿cómo se va a llamar? El paciente presenta síndrome de Rasenhall. ¿De acuerdo? Rasen, ahí está, Hall. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, síndrome de Rasenhall. Paciente que presenta herpes en la concha acústica más parálisis facial. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, síndrome de Rasenhall. Muy bien, perfecto. Entonces, si el paciente presenta este problema, entonces pregunta, ese virus, que viene a ser el virus del herpes zóster, pregunta, ¿este virus generalmente dónde se llega a ubicar acá? Generalmente se llega a ubicar ese virus acá. Vamos a poner por acá ya, ubicación. Entonces, ¿dónde generalmente se llega a ubicar? Se llega a ubicar generalmente, ¿dónde? En el famoso ganglio geniculado. Ahí está, en el famoso ¿qué? Ganglio geniculado. Ahí está. No olvidar entonces. Ganglio ¿qué? Geniculado. Chévere. Ahí se llega a ubicar generalmente este virus. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y cuál sería acá, por ejemplo, acá su solución acá? ¿Cuál sería acá la solución, digamos acá, no? ¿Cuál sería el tratamiento acá, por ejemplo? Ven estos pacientes, les llegan por si acá, ¿no? Entonces, acá la solución generalmente ustedes deben de dar a su paciente el famoso aciclovir. ¿De acuerdo? Ahí está, el famoso que aciclovir. Entonces, no olvidar. Paciente que presenta esa sintomatología de arranque, aciclovir. ¿De acuerdo, chicos? No olvidar, aciclovir. Entonces, por eso esta zona central, lo que es la concha acústica, es muy importante. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos por quién va a estar inervado lo que es el oído externo. ¿De acuerdo? Porción superior, 5-3. Porción posterior más el lóbulo, ¿por él? ¿Por qué? Por el famoso ¿qué? Nervio auricular mayor. Ya, nervio auricular mayor. Y además la parte central por el séptimo par craneal. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cómo se llama su síndrome. Síndrome de Rasenhall. Ahora, pero pregunta. Ahora miren acá. Oído externo, ¿verdad? Ese es lo que es el pabellón auricular. ¿De acuerdo? La primera parte que estamos viendo acá, doctores, es el pabellón auricular. ¿De acuerdo? El famoso ¿qué? Pabellón auricular. Chévere. Pabellón auricular. Y lo otro viene a ser el famoso conducto auditivo externo. Por acá. Ya, ahora veamos el famoso conducto auditivo externo. Pregunta. Ese famoso conducto auditivo externo, ¿por quién va a estar inervado? ¿Por qué? Por los mismos. O sea, va a estar inervado por el 5-3, por el séptimo par craneal y por el décimo. Por el décimo. Acá deben ver, mira acá deben de conocer algo. Vamos a resaltar por acá. Esta zona ya lo conocemos cómo se llama. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo vamos a subrayar, ya lo vamos a pintar. Perfecto. Entonces, esa zona que está ahí por ahí, chicos, ya lo conocemos cómo se llama, ¿verdad? Entonces, toda esta zona que ven por acá viene a ser la famosa ¿qué? Membrana, ¿verdad?
la membrana timpánica. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Lo vamos a dejar aparte. Ya, entonces, esto sería la famosa membrana timpánica. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero esa famosa membrana timpánica, doctores, ¿qué es lo que pasa? Mira, tú sabes que externamente, mira acá, vamos a pintar esto. Externamente va a estar inervado por el décimo par craneal. Ese sería externamente, ¿sí o no? Pero si hablamos acá a nivel internamente, ¿va a estar inervado también por el décimo? No, para nada. Acá internamente, doctor, va a estar inervado por el famoso noveno. El noveno par craneal. ¿De acuerdo? Así que deben tener mucho cuidado, ¿va? ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Acá, membrana timpánica, externamente. Externamente. ¿Por quién va a estar inervada la membrana timpánica externamente? Por el décimo par craneal. En cambio acá, internamente, no. Internamente va a estar inervado por otro, pues, ¿no? Otro par craneal. ¿Cómo se va a llamar? Obviamente el noveno par craneal. Ahí está. ¿De acuerdo, chicos? Así que presenta dos tipos de inervaciones. Si me dice, por ejemplo, la membrana timpánica, ¿por quién va a estar inervado? Entonces ya saben por quién. Por el décimo y por el noveno par craneal. ¿De acuerdo? Décimo, externamente, noveno, internamente. ¿De acuerdo? Externamente, internamente. Membrana timpánica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, deben tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces, siguiente. Perfecto. Ahora, entonces ya sabemos la membrana timpánica, ¿verdad? También llamado tímpano. ¿Es una membrana qué? Semicircular. Obviamente semicircular, ¿sí o no? Semicircular, es inclinado sobre todo acá. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Como se encuentra inclinado, entonces ya sabemos, ¿ya? Esa inclinación, no olvidar, arriba siempre es la parte más superior y esta es la parte más inferior. ¿Sí? Entonces la parte más superior, doctor, ya sabemos, ¿ya? La parte más superior, ¿hacia dónde está inclinado generalmente? Obviamente inclinado es hacia afuera, ¿verdad? Acá. En la parte más superior está inclinado generalmente hacia afuera. En cambio en la parte más inferior su inclinación es hacia adentro. ¿De acuerdo? Ahí dice, de esta manera. Va a estar inclinado lo que es en este caso la membrana ¿qué? La membrana timpánica. ¿De acuerdo, chicos? Es la inclinación. Hacia adentro superior. ¿De acuerdo? Hacia afuera, perdón, superior y hacia adentro lo que es el inferior. ¿De acuerdo? Su diámetro, mira, es más o menos 10 milímetros. Es menor a 1 centímetro. ¿De acuerdo? No llega a pasar 1 centímetro el diámetro. ¿De acuerdo? Su inclinación ya sabemos ya. En el recién nacido es de 30 a 35 grados. Pero en el adulto normalmente es de 40 a 45 grados. ¿De acuerdo? Por eso es que en el recién nacido, si podemos acá notar, está más inclinado. Ya miren el ángulo, obviamente menor, ¿verdad? Si es menor, obviamente va a estar más inclinado. Ya que es más inclinado acá. Ya en el recién nacido. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Es más inclinado que en el recién nacido. Muy bien. Y una vez que ya llega a la etapa de la adultez, obviamente su inclinación, ¿de acuerdo? Es de 40 a 45 grados. ¿De acuerdo? Ojo, no es 90 grados, ¿ah? Como te vuelvo a repetir, la membrana timpática no está en sentido, digamos, acá vertical. No, siempre está en sentido inclinado. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso es que su ángulo normal es de 40 a 45 grados. Perfecto. Chévere. Entonces no olvidar. ¿De acuerdo, doctores? ¿Qué pasa por acá? Miren. ¿Cuáles son las tres capitas que también se han preguntado acá? Mira, esas famosas tres capas. Mira, son tres capas que vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Mira. Son tres capas. Vamos a ver. Las tres capas seductores. La más externa, la media y la interna. La más externa, pregunta Isame. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la capa? La más externa, la cutánea. La más media, la fibrosa. La que está más interna, que sería la mucosa. ¿De acuerdo? Ahí están las tres capas. ¿De acuerdo? La cutánea, la fibrosa y la mucosa. La más externa, que es cutánea. La más interna, que es mucosa. Y medio, fibrosa. ¿De acuerdo, chicos? No olvidar entonces. Perfecto, no olvidar. ¿De acuerdo? Entonces, esas capas, doctores, entonces, no olvidar, por ejemplo, ¿qué pasaría acá? Mira, ante un lavado, por ejemplo, los famosos lavados de oído, ya, los famosos lavados acá de oído, para yo poder lavar el oído, pregunta, la jeringa generalmente, ¿qué es lo que hago con la jeringa? Generalmente, ¿qué contiene? Contiene suero fisiológico. Entonces yo para hacer un lavado de oído, pregunta, la inclinación acá de la aguja, ¿hacia dónde se va a ir? Mira, por ejemplo acá.
Generalmente acá, chicos, la aguja pasa de esta manera. Siempre tiene que chocar acá a la pared, más a la pared superior. Ahí debe chocar la aguja. ¿De acuerdo? Para yo hacer mi lavado de oído. La aguja no tiene por qué ustedes hacerlo de esta manera acá horizontal. ¿Por qué no? Porque obviamente aquí van a perforar acá. Van a perforar la membrana timpánica. Y eso no es sentido. Sino, siempre la aguja, la jeringa, debe chocar a la pared superior. ¿Para qué? Para que el lavado obviamente vaya por acá. ¿De acuerdo? Roce la membrana acá timpánica y obviamente salga la agüita. De esta manera. Salga. ¿De acuerdo? Ese es el sentido. De esta manera. De esta manera. ¿De acuerdo? No debe chocar acá. No debe chocar acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Van a adicionar esta membrana. La membrana timpánica. ¿De acuerdo, doctores? Así que deben tener mucho cuidado. Entonces ya sabemos hacia dónde se apunta. ¿Se apunta hacia dónde? Hacia la pared más superior. ¿De acuerdo? Hacia ahí se apunta. ¿De acuerdo? Así que no olvidar. Ahora, ¿qué es lo que pasa por acá? Hablemos entonces sobre la famosa membrana timpánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa famosa membrana timpánica? Mira, en condiciones normales, doctores, esa membrana timpánica es semi-transparente y es brilloso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no es transparente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no es transparente? Entonces, si no es transparente, ¿a qué se debe? Se debe a que hay problemas a nivel del oído, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? De que tu oído obviamente está enfermo. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, como te digo, la membrana generalmente es semi-transparente y es brilloso. Eso es normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos acá? Mira, observamos lo siguiente. Antes de nosotros hacer el estudio acá de lo que es membrana timpánica, acá el punto de referencia, doctores, acá, ¿quién viene a ser generalmente acá? El punto de referencia, generalmente, ¿quién viene a ser? El famoso ¿qué? Ombligo. ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo se llama esto? El famoso ombligo. El punto de referencia. Ya, porque en la siguiente imagen vamos a hablar generalmente con los planos. Lo vamos a seguir en cuadrantes. ¿De acuerdo? El punto de referencia siempre es el ombligo. A partir del ombligo van a salir esas cositas. Mira, hacia arriba, hacia arriba. Vamos a pintar ya. Entonces, doctores, hacia arriba. ¿Qué cosa observamos hacia arriba? Hacia arriba lo que vamos a observar acá va a ser el famoso, el manubrio. ¿De acuerdo? El famoso ¿qué? Manubrio del martillo. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar, el famoso ¿qué? Manubrio del martillo. Y ese manubrio del martillo, mira acá, en su parte más extremo, vamos a observar lo siguiente. Ya tenemos el manubrio, ¿verdad? El martillo. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar esta cosita. Viene a ser la apófisis lateral del martillo. ¿De acuerdo, chicos? Ahí eso es lo que vamos a observar. El apófisis ¿qué? Lateral del martillo. ¿De acuerdo? Bien ahí. Mira, no olvidar. Luego, ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar unos pliegues, que vienen a ser famosos pliegues, ¿de qué? Pliegues de martillo. ¿De acuerdo? Mira, y esos pliegues ahí de martillo ahí son dos porciones ahí. Mira, tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa por acá? Mira, observan por acá. Este sería el famoso pliegue, el pliegue anterior del martillo. Y vamos a observar esta zona que está por acá, que viene a ser el famoso pliegue, ¿verdad? Pero posterior. El pliegue posterior del martillo. ¿De acuerdo? Pliegue anterior y pliegue posterior del martillo. Ahí está, no olvidar, los famosos pliegues de martillo. ¿De acuerdo, chicos? Los famosos pliegues de martillo. ¿Qué más? Lo que vamos a observar también acá, autores, es otra porción acá. Mira, importante sobre todo acá. Mira, ¿cómo se llama la porción que vamos a ver ahí? Viene a ser la famosa porción flácida. ¿De acuerdo? Porción flácida. Algunos otorrinos lo conocen como la famosa ¿qué? Membrana de Chappell. ¿De acuerdo? Entonces, mira acá, la porción flácida. ¿Qué pasa con esa famosa porción flácida? Mira, ahí está, te presento. Todo esto son aquí por acá. Viene a ser ¿qué? La porción flácida. ¿De acuerdo? Ahí está, la famosa porción flácida. Y esa porción flácida, doctores, ¿qué es lo que pasa por acá? Esa porción flácida es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esta famosa porción? Esta porción flácida. Mira, esto es muy importante, doctores, porque ¿recuerdan cuántas capas tenía? ¿Recuerdan o no? Tenía tres capas. La más externa, la media y la interna. ¿Ya? La más externa que era cutánea, la más interna mucosa y la parte de medio la fibrosa, ¿sí o no? Pregunta, ¿de las tres tienen las tres capas? No, no tienen las tres capas. Ya, mira acá. Entonces, si acá nosotros lo dibujamos acá,
la vamos a partir en dos. ¿Sí o no? Ahí está. Esto era, ¿recuerdas o no? La masa externa. Ya, esto era ¿qué? La masa externa, ¿sí o no? Eso de acá. Toda esta zona que es por acá sería la masa externa. Ya, eso está formado ¿por qué? Por cutáneo, ¿verdad? Es netamente cutáneo. Perfecto, es cutáneo. Esa zona que está por acá, ¿qué era? Ahí medio, obviamente era fibroso. Perfecto, era fibroso. Y la parte de acá, ¿qué era? ¿Era qué? Mucoso, ¿verdad? Sí, era mucoso. Entonces, esta zona que está por ahí, obviamente es mucoso. Perfecto, es mucoso. Ahora, pregunta. Cuando hablamos sobre porción flácida, ¿cuál de las tres es la que no posee? ¿De acuerdo? Es la que no posee. ¿Qué capa es la que no posee? Pues la que no posee simplemente es la capa y medio, pues, ¿no? La capa y medio de autores no posee. O sea, fibroso no encontramos acá. Acá lo que nosotros encontramos acá es cutáneo, la capa cutánea y la capa mucosa. ¿De acuerdo? Ya por eso es que es importante la porción flácida. Entonces la porción flácida pregunta, ¿encontramos las tres capas? No, solamente dos, la masa externa y la masa interna. La masa externa que era la capa cutánea, la masa interna la capa mucosa, ¿de acuerdo? No encontramos capa fibrosa ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante la famosa porción flácida. Perfecto, muy bien, chévere. Ahora, sigamos por acá. Luego tenemos otra porción, que sería la porción tensa. ¿De acuerdo? La porción tensa. Toda esta zona que es por acá sería la porción que sería la famosa porción tensa. ¿Ya? Ahí está, la famosa porción tensa. ¿Qué más encontramos? Encontramos la otra rama, la rama larga del yunque. Ya por acá. Apenas se nota acá, ya. Apenas se nota. Es la rama larga del yunque. Y encontramos la otra zona que está por acá, que es el famoso el cono de luz. Mira, ahí está. Lo vamos a pintar por acá. Toda esta zona que es por ahí sería el famoso cono de luz. ¿De acuerdo? Y ese cono de luz, ¿por qué es tan importante? ¿De acuerdo? Mira, ese famoso cono de luz es muy importante, doctores. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de oído, ya, generalmente con el otoscopio, ese otoscopio, ¿qué es lo que tiene? Ese otoscopio lo que tiene es, se podría decir, es luz, no, tiene luz, ya, y tiene una lente para ver. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo presiono la luz? Yo presiono la luz generalmente, ¿no? A través del conducto auditivo externo, y yo reviso la zona, generalmente la membrana timpánica. Yo voy a ver todo lo que ven ahí, lo que voy a ver. ¿De acuerdo? Pero cuando llega generalmente a esa estructura que está ahí, que viene a ser el famoso cono de luz, ¿qué es lo que pasa por ahí? Esa luz, al momento de apuntar a esa estructura, la luz se va a reflejar. Cosa que no pasa con todas esas estructuras. La única estructura que refleja la luz, ¿quién es? Es el cono de luz. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que autores. ¿Sí? Entonces esta zona que está por acá, ¿qué es lo que hace generalmente? Generalmente lo que hace refleja. ¿Ya? Eso es lo que hace generalmente acá. Refleja la luz. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, refleja la luz. El cono de luz refleja la luz al introducir el otoscopio. ¿Ya? Entonces, refleja la luz obviamente que mira acá, al introducir, ¿de acuerdo? Al introducir que, obviamente el famoso otoscopio, pues no. Entonces, no olvidar. Ahí está, famoso otoscopio. ¿Ya? Perfecto, entonces. Chévere, chévere, chévere. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa por acá? De todas esas estructuras que vamos a ver ahí, pregunta. ¿Cuál estructura es la que está pegadito al tímpano? ¿Quién? ¿El famoso qué? El famoso manubrio del martillo. Ya, ahí está. Ese famoso manubrio del martillo es la que está pegadito al tímpano. Ya, obviamente por el nombre, pues no, martillo. Ya, esto es lo que está pegadito al tímpano. Ya, entonces no olvida. Esto es lo que está, obviamente está pegadito, ¿verdad? Está pegado ¿a quién? Al tímpano. Perfecto, entonces, no olvidar. Bien ahí, chévere. No olvidar. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ante una otitis, ya una otitis, pregunta, ante una otitis, de todas las porciones que estamos viendo, ¿cuál es la que se llega generalmente, digamos, a perforar con facilidad? Generalmente, ¿cuál viene a ser? La porción flácida. Ya, esta porción flácida es la que se llega a perforar. ¿De acuerdo, chicos? Es la que se llega generalmente a perforar, por ejemplo,
en una otitis. ¿De acuerdo? Ahí está. En una otitis. En la que se llega generalmente a perforar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todas esas estructuras que estaba mencionando solamente esa estructura de la porción flácida, por algo se llama flácida, en la que se llega generalmente a perforar? ¿Por qué? Porque recuerdan cuántas capas está formado generalmente, 3 capas, pero generalmente la porción flácida forma 2 capas. Entonces por tener una capa menos se considera porción flácida. ¿De acuerdo? Por eso que esa porción generalmente es la que se llega a perforar en una otitis. ¿De acuerdo? Bien chicos, así que no deben paltearse, ¿de acuerdo? Perfecto ahí. Muy bien. Sigamos. Ahí está. Recuerden entonces que les dije cuando hablamos sobre membrana timpánica acá, esa membrana timpánica lo vamos a dividir nosotros en cuadrantes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un plano y lo vamos a dividir en cuadrantes. Obviamente cuando nos referimos a cuadrantes está formado por cuatro zonas. ¿De acuerdo? Y ahí están las 4 zonas. Recuerdan, ¿quién era el punto de referencia para trazar mi plano? Obviamente el ombligo. Ya, ahí está, el ombligo de la membrana timpánica. Entonces, a partir de ese famoso ombligo, vamos a trazar un plano. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar. Trazamos un plano acá, perfecto. Trazamos un plano y todo lo que está acá. Uy, está chueco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trazar un planito. ¿De acuerdo? Entonces, un planito. Vamos a trazar un plano, ahí está. Entonces, todo lo que está por arriba, obviamente son superiores. Todo lo que está hacia abajo son inferiores. Todo lo que está hacia adelante son anteriores. Y todo lo que está por detrás, obviamente que son los posteriores. ¿Ya? Por eso que al dividir acá los cuadrantes, hacia arriba superiores. Entonces tenemos acá anterior superior, posterior superior. Hacia abajo son los inferiores. Lo mismo vamos a encontrar anterior inferior y posterior inferior. ¿De acuerdo? Y ahí están sus cuadrantes sobre todo. Ahora, y esos cuadrantes autores es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante acá? Mira, de todos esos cuadrantes, vamos a trabajar con el cuadrante postero superior. ¿Qué pasa con ese famoso cuadrante posterior superior? Ese famoso cuadrante posterior superior, autores, es muy importante porque a través de él va a pasar un nervio. ¿Qué nervio cree que va a pasar por acá? Acá obviamente pasa el famoso nervio. ¿El nervio qué? Nervio cuerda del tímpano. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya sabemos. Ahí está. La nervia, mira acá. El nervio cuerda del tímpano. ¿De acuerdo chicos? Ahí está. No olvidar entonces. Si te dicen el famoso nervio cuerda del tímpano, pregunta ¿por qué cuadrante pasa? Por el cuadrante ¿qué? Postero superior. Postero superior. Por ahí pasa generalmente el nervio cuerda del tímpano. ¿De acuerdo? Bien ahí. Sigamos entonces. Pregunta. Por ejemplo, ante una otitis, nuevamente acá recalco nuevamente, ¿de acuerdo? Recalco nuevamente. Por ejemplo, ante una famosa otitis, vamos a poner por acá. Mira, ahí está. Ante una otitis. ¿De acuerdo? Ante una famosa otitis. Ya, pero ¿qué otitis? Ante una otitis media. Ya. Pregunta, ante una famosa otitis media, pregunta, ¿qué cuadrante generalmente acá, digamos, es, digamos, un cuadrante de elección sobre todo para lo que es el famoso drenajes? ¿De acuerdo? Para los drenajes. Ahora, generalmente, de todos los cuadrantes que estamos viendo hoy, el único cuadrante que es generalmente para los drenajes, ¿cuál viene a ser? El cuadrante postero inferior. ¿De acuerdo? No olvidar, acá está. El cuadrante posterior inferior, autores, es el cuadrante de elección. ¿Para qué? Para hacer los famosos drenajes. ¿De acuerdo? Para acá lo ponemos. Para hacer los famosos drenajes. ¿De acuerdo? Y cuando nos referimos sobre drenaje, doctores, acá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ojo, estamos hablando de la otitis media. Esa otitis media, doctores, ¿qué es lo que pasa? Esa generalmente, ¿qué es lo que hace la otitis media con respecto a lo que es la membrana timpánica? Lo que hace acá generalmente acá, por ejemplo, a lo que es el tímpano, ¿de acuerdo? Ese tímpano, ¿qué le vuelve? Mira acá, ese famoso tímpano lo vuelve generalmente acá opaco. Ya, acá generalmente lo vuelve opaco. Y no solamente opaco, acá también le vuelve tenso. Un tímpano opaco y tenso. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál sería la solución acá generalmente para corregir eso?
Acá lo que vamos a hacer es una pequeña punción. Una pequeña punción, un pequeño corte en la membrana timpánica. Y a ese corte, esa punción, el procedimiento, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la famosa miringotomía. Ya, acá está. La famosa miringo, ¿de acuerdo? La famosa miringotomía. Ahí está, perfecto. La famosa miringotomía. ¿Sí? Ahí está, no olvidar. Entonces, cuando nosotros realizamos la famosa miringotomía, pregunta, ¿para qué se realiza la miringotomía? ¿Para qué es miringotomía? ¿Qué significa miringotomía? Es una disección, un corte a través de la membrana timpánica. ¿Y para qué realicemos ese famoso corte? ¿Para qué? Para sacar el drenaje, para el drenaje. Porque cuando existe, por ejemplo, una otitis media, ¿qué se llena generalmente la membrana timpánica? Generalmente, ¿qué se llena? Mira, generalmente acá se llena generalmente de sangre. No solamente se llena de sangre, sino además de pus y además agua. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el procedimiento para sacar la sangre, el pus y agua? La famosa miringotomía. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar. ¿Cuál es el cuadrante de elección para los drenajes en una otitis media? Que vas a responder cuadrante póstero inferior. Cuadrante póstero inferior. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si te cambia la pregunta? ¿En qué cuadrante no se considera, no es cuadrante de elección para la miringotomía? ¿Quién? El de arriba, pues. El cuadrante póstero superior. Nuevamente por acá. Entonces, en ese famoso cuadrante póstero superior, por acá nuevamente te lo recalco. O mejor te escribo acá. Ya ahí está. Cuadrante póstero superior. Acá, autores, te lo escribo parte. ¿Esto qué pasa? No. Ahí está. No. No cuadrante de elección para la miringotomía. ¿De acuerdo? Ahí está. El no cuadrante de lesión no se considera un cuadrante de lesión para realizar ese procedimiento. ¿De acuerdo? El único cuadrante que se considera para realizar ese procedimiento es el cuadrante posterior inferior. No el cuadrante posterior superior, el posterior inferior. ¿De acuerdo? Entonces, y este posterior superior a su vez por ahí pasa el nervio, ¿qué? El nervio cuerdo del tímpano. ¿De acuerdo, chicos? Así que deben tener mucho cuidado con eso. Perfecto, entonces. ¿Ya? No olvidar entonces el cuadrante acá posterior superior con el cuadrante posterior inferior. Posterior inferior, ¿qué pasa acá? Se realiza la famosa ¿qué? Miringotomía. ¿Ya? Ante la patología llamado la otitis media. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Drenaje. ¿Qué vamos a sacar? Sangre, pus y agua. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, el cuadrante posterior superior, ¿qué pasa? No se considera cuadrante de elección para la miringotomía. Pregunta de examen: ¿por qué cuadrante pasa el famoso nervio cuerda del tímpano? Por el cuadrante ¿qué? Póstero superior. Ya, chicos, ahí está, cuadrante póstero superior. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Entonces ya acabamos lo que es el oído. Obviamente el oído ¿qué? El oído externo, ¿verdad? Ahora, la siguiente parte que corresponde acá a explicar viene a ser la famosa ¿qué? El famoso oído medio. Ahora, cuando hablaban, por ejemplo, acá sobre el famoso oído medio, ¿qué es lo que pasa por acá? Mira, cuando hablamos acá sobre el famoso oído medio, lo mismo. ¿Recuerdan por quién va a estar formado? Sí, ¿verdad? Por la famosa caja timpánica. ¿De acuerdo? Función, ¿recuerda o no? Conducir. Conduce el sonido. ¿De acuerdo? Conduce el sonido. Perfecto. Muy bien. ¿Y la que capta sonido quién es? Obviamente el oído externo, ¿verdad? Entonces no olvides. Cuando hablamos sobre oído acá medio, se encarga de conducir el sonido. ¿Y por quién va a estar formado? Por tres huesillos: martillo, yunque y estribo. Ahí está. Perfecto. Entonces no olvidar. Ya, acá está, te lo presento. Entonces te lo presento, ya. Mira, este hueso que es por acá se le conoce como el martillo. Ahí está, te lo va a pintar. Ahí está, perfecto. Esto sería el famoso martillo. Ya, esto sería el yunque y esto sería el famoso estribo. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí están los tres. Esto sería el famoso martillo, esto sería el famoso yunque y esto sería el famoso ¿qué? Famoso estribo. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las seis paredes? Tenemos la pared superior, la pared inferior, la pared anterior y la pared más posterior. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, acá sobre la famosa pared superior, pregunta:
Esa pared superior, doctores, ¿por quién va a estar generalmente acá conformado? Mira, cuando hablaban, por ejemplo, acá sobre la famosa pared superior, mira, esa pared superior está formada por esa estructura, el famoso tegmen tympani. ¿De acuerdo? Ese, mira acá, tegmen tympani está en latín. ¿De acuerdo? ¿Qué significa obviamente? Significa que el techo, ¿verdad? Significa el techo. ¿El techo de qué? El techo, obviamente, de la caja timpánica. ¿De acuerdo? El techo de la caja timpánica. ¿Y cuál es? Ahí está. ¿Ven la zona que está por acá? Ya, esta vena que está por acá sería el famoso ¿qué? Sería el famoso receso. Ahí está. Sería el famoso ¿qué? Receso, ¿ya? ¿El receso qué? Receso epitimpánico. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. El famoso receso epitimpánico. Perfecto. Muy bien. No olvidar. Esa sería la pared superior. Ahora, la pared más inferior. Acá está la pared más inferior, ¿sí o no? Esta pared más inferior, autores, pregunta, ¿con quién se relaciona? Esta cosita. ¿Sería qué? La famosa vena, ¿verdad? La vena yugular, obviamente, yugular interna. Ya, la vena yugular interna, no olvidar. Todo esto zona que está por acá, vena yugular interna. Esa sería la pared más inferior. La pared más anterior. ¿Con quién se relaciona? Se relaciona con la famosa trompa de Eustaquio. ¿Ven esta trompita que está por acá? Sí, ¿verdad? Ahí está. Toda esta zona que es por acá sería la famosa trompa. ¿Ya? Entonces por acá vamos a poner esta que está por acá sería la famosa ¿qué? Trompa. La trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Esa sería que la pared más anterior. Y la pared más posterior, obviamente acá no se ve. Y como acá no se ve, está por detrás, ¿verdad? Está por detrás. Pregunta, ¿con quién se relaciona? Con el famoso el antromastoideo. ¿De acuerdo, chicos? Con el famoso ¿qué? Antromastoideo. Y ese famoso antromastoideo pregunta, ¿qué pasa con ese famoso antromastoideo? Por eso, mira acá, ¿qué es lo que pasa por acá? Por ejemplo, cuando hay acá infecciones, ya cuando hay infecciones a nivel, por ejemplo, del mastoides, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, por ejemplo, cuando hay acá infecciones a nivel de mastoides, se produce acá un signo clínico conocido con la famosa mastoiditis. ¿De acuerdo? La famosa que mastoiditis. Con DA, ahí está, mastoiditis. Muy bien, que es una inflamación generalmente del antro mastoideo. Ahora, y esa infección, ¿de acuerdo? Esa inflamación, el mastoiditis, pregunta, esto, si sigue evolucionando, esto puede formar una nueva enfermedad, conocida como la famosa ¿qué? Meningoencefalitis. ¿De acuerdo? Acá está la famosa meningoencefalitis. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está, meningoencefalitis. Ya, por ahí completa. Meningoencefalitis. Ya, por eso es muy importante que el famoso antromastoideo. ¿De acuerdo? No olvidar. Pregunta. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de la trompa de Eustaquio, pregunta, ¿qué es lo que pasa con esa famosa trompa de Eustaquio? ¿Qué es lo que pasa por acá? Este señor generalmente, ¿cuál es la función generalmente acá? Acá la función generalmente cada doctor es lo que hace generalmente es iguala presiones. Y acá iguala generalmente todo lo que son las presiones. ¿De acuerdo? Iguala las presiones acá del oído medio. ¿Con quién? Con el oído externo. ¿Ya? Acá iguala las presiones de quién? Del oído, mira acá, del oído medio. ¿Con quién? Con el oído externo. Eso es lo que hace generalmente. Iguala presiones de quién? El oído medio con el oído externo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace generalmente acá. ¿De acuerdo? La trompa de Eustaquio. ¿Ya? Oído medio. ¿Ya? No olvidar. Perdón. El oído medio con el medio externo. No oído. ¿Qué estoy hablando? Con el medio externo. ¿Qué corrige ya? Ahí está. Con el medio externo. El oído medio es obvio, ¿verdad? Estamos hablando de acá. El oído medio, ¿con quién? Con el ambiente, pues. Con el ambiente. Con el medio externo. ¿Ya? Eso es lo que hace generalmente la trompa de Eustaquio. Igual a presiones en esos dos asuntos, en esos lados. ¿De acuerdo? Muy bien ahí. Ahí está. Entonces, sigamos con las paredes. Mira, falta la pared externa. Esa pared externa, autores, ¿por quién va a estar formado acá? ¿Por qué? Por la famosa membrana ¿qué? Timpánica. Mira, este es el oído medio, ¿verdad? La pared más externa, ¿con quién? Con la famosa membrana timpánica. ¿De acuerdo? Y la pared más interna, ¿con quién va a estar acá relacionado? Por varias estructuras. ¿De acuerdo? Por varias estructuras. ¿Ven la estructura que está más o menos por acá? Mira. ¿Ven esta zona que está por acá?
Sí lo ven, ¿verdad? Ahí está. Esto es lo que está por acá. Sería el famoso ¿qué? El famoso promontorio. ¿De acuerdo? El promontorio. La siguiente que también observamos ahí viene a ser la famosa ventana oval. Ahí está. Ya recuerda cómo se llama la ventana oval, ¿verdad? Acá está. Ahí está. ¿Sí, chicos? Ahí está. La famosa ¿qué? Ventana. La ventana oval. Perfecto. Acá está la ventana oval. Ya sabemos la ventana oval. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Comunica, ¿verdad? Comunica. ¿Qué cosa va a comunicar acá? ¿Recuerdan o no? Obviamente comunica el oído medio con quién, con el oído interno, ¿sí? No? Eso es lo que va a hacer. Comunica el oído medio con quién, con el famoso oído interno. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente que vamos a observar ahí viene a ser la famosa ventana redonda. ¿Ven esa zona que está por acá, este huequito? Y a ese huequito que está por ahí sería la famosa ¿qué? Ventana redonda. Por eso es que a la ventana redonda también se le conoce como el tímpano secundario. ¿De acuerdo? El tímpano secundario. A ese le conoce. Bien ahí. Entonces no olvidar. Pregunta. Cuando hablaban, por ejemplo, acá sobre el famoso promontorio, ¿de acuerdo? Ese promontorio generalmente, ¿qué es lo que pasa? Generalmente acá está formado por una vuelta. ¿Cuántas vueltas generalmente da? Generalmente da. ¿Cuántas vueltas da? Generalmente es la primera vuelta. ¿De acuerdo? Da la primera vuelta, queda el caracol. Solamente una vuelta. El promontorio. ¿Ya? Acá está. Acá la ponemos. Acá. ¿Qué es lo que hace? Da una vuelta nada más. ¿De acuerdo? Acá está la primera vuelta. Perfecto, ahí está la primera vuelta. Con respecto obviamente al caracol. ¿De acuerdo? El siguiente viene a ser los famosos músculos. ¿De acuerdo? Y la vamos a pintar por acá. Cuando hablamos sobre músculos, doctores, acá. Mira, de los tres huesos que estamos viendo ahí, grábate de memoria. ¿Quiénes son los únicos de los tres huesos que presentan músculos? ¿De acuerdo? ¿Quién? El primero y el otro, el más último. O sea, ¿quién es el primero? ¿Recuerden el orden? Martillo, yunque, estribo. Los dos extremos son los que presentan músculos. ¿De acuerdo? La parte de media yunque no presenta músculos. El único que presenta músculos es el martillo y es el estribo. Son los únicos. ¿De acuerdo? Entonces, como son los únicos, pregunta. Ya pues, hablemos entonces. El martillo, el hueso martillo presenta su músculo, que es el músculo del martillo. El hueso estribo presenta su músculo, el músculo del estribo. Pregunta, ¿qué es lo que hace generalmente lo que es el... ¿Qué es lo que hace generalmente el músculo del martillo? Función, tensa la membrana timpánica. Tensa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el músculo estribo? Separa el estribo de la ventana oval. Pregunta, ¿por qué más está inervado generalmente el músculo del martillo? Pregunta de examen por el 5-3. ¿De acuerdo? ¿Y el músculo estribo por qué más está inervado? Por el séptimo par craneal. ¿De acuerdo o no? Ahora, hablemos entonces de cada uno. Mira, cuando hablamos por ejemplo acá sobre el famoso músculo del martillo, como su función acá es tensar la membrana timpánica, entonces al tensar la membrana timpánica pregunta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace generalmente para tensar eso? Para tensar eso lo que hace acá es lo siguiente. Lo que hace acá, digamos, es para escuchar sobre todo acá, tensa, o sea, tensa para escuchar generalmente mejor los sonidos que son lejanos. Ya, tensa para escuchar mejor los sonidos que son lejanos. Y no solamente los sonidos que son lejanos, sino sonidos, por ejemplo, de baja intensidad. Eso es lo que hace generalmente acá. Ya, tensa. Acá la ponemos, tensa. ¿De acuerdo? Tensa. ¿Tensa para qué? Obviamente tensa para qué? Para escuchar. Para escuchar mejor. Ya, tensa obviamente acá para escuchar. Ya acá, tensa obviamente para escuchar mejor. Ya, tensa para escuchar mejor los sonidos. De acuerdo, los sonidos que son obviamente lejanos. Por acá ponemos. Sonidos que son lejanos. ¿De acuerdo? O sonidos obviamente de baja amplitud, de baja intensidad. No. Y obviamente acá, de baja también acá, de baja amplitud. ¿De acuerdo, chicos? Acá está de baja ¿qué? De baja amplitud. Bien ahí. Eso es lo que hace generalmente el músculo del martillo. Tensa para escuchar mejor. ¿De acuerdo? En cambio el otro, generalmente el músculo del estribo, ¿qué es lo que hace generalmente? ¿Qué se acá? Separa el estribo de la ventana oval. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, lo separa. Pregunta, ¿para qué? Por ejemplo acá cuando el sonido, por ejemplo, acá es muy elevado o muy cercano, entonces para evitar que ese sonido pues golpee, digamos, ¿no? Golpee el oído acá interno, entonces si puede dañar generalmente acá, ¿qué?
puede dañar el órgano pues receptor, ¿no? De la audición. Entonces, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace. Separa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que el oído interno sea golpeado. Eso es lo que hace. Evita que el oído interno sea separado, ¿de acuerdo? Sea golpeado, sea fracturado, ¿de acuerdo? Y se lesiona obviamente ¿quién? Acá está. ¿Recuerda cómo se llama esto? Famoso órgano ¿qué? El órgano receptor de la audición. Ya, no olvidar acá. Vamos a poner acá. El órgano receptor. ¿El órgano receptor de qué? De la audición. ¿De acuerdo, chicos? Acá está. Órgano receptor de la audición. No olvidar entonces. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace generalmente. ¿Y por qué va a estar acá inervado? Va a estar inervado por el séptimo par craneal. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Famoso qué? Séptimo par craneal. Bien ahí. Perfecto. Chévere. Sigamos. Ahí está. Entonces ya acabamos lo que es el oído medio, pues, ¿no? El siguiente es más fácil, pues. Que sería el oído interno. Pregunta. Cuando hablamos sobre acá el oído interno, ¿recuerdan cuál es la función acá? Generalmente la función acá, autores, es transcribe. Transcribe el sonido. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿por qué va a estar formado acá? Mira, va a estar formado por el famoso laberinto. El laberinto. Y ese laberinto obviamente va, mira acá, tiene acá tres partes. ¿Cuáles son? Uno, tenemos acá el caracol, también llamado la cóclea. El vestíbulo y los famosos conductos semicirculares. ¿Recuerda? Eso sí le dije, ¿verdad? Caracol, cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares. Por eso está formado generalmente. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, acá sobre el famoso caracol. Mira, cuando hablamos sobre el famoso caracol, pregunta. Ese caracol o cóclea, pregunta. ¿Cuántas vueltas generalmente da? Acá generalmente esto da 2,5 vueltas. Acá lo ponemos. 2,5 vueltas. Ahí está, vueltas. Ahí está, no olvidará. 2,5 vueltas es lo que da el caracol. Ya, algunos consideran que da 3/4 de vuelta. Ya, algunos consideran acá que da en mente son 3/4 de vuelta. Ya eso depende de cada uno. Pero generalmente todos los libros ustedes van a ver ahí 2,5 vueltas. Eso es lo que hace generalmente el caracol. Da 2,5 vueltas. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. Mira, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Mira, nuevamente acá. Tenemos el caracol y tenemos el vestíbulo. El caracol, ¿de qué se encarga generalmente acá? ¿Qué contiene? ¿Es el órgano receptor que? Mira acá, contiene generalmente el receptor de la audición. ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerda? El famoso órgano de Corti. O sea, el órgano espiral de Corti. ¿De acuerdo? Ahí generalmente encontramos eso. Ahora, pregunta, ¿a qué va a dar origen acá? ¿Al famoso qué? Mira, al famoso nervio coclear. ¿De acuerdo? Ahí está fácil, ¿ah? ¿Y el vestíbulo qué es lo que hace? Contiene receptores del equilibrio. ¿De acuerdo? También llamado creencias ampulares. ¿Por qué va a estar formado? Por el famoso nervio vestibular. ¿De acuerdo, chicos? El famoso nervio vestibular. Y ese famoso nervio vestibular, ¿qué es lo que hace generalmente acá? Acá lo que hace generalmente acá indica la posición. Ya, generalmente acá, ¿qué es lo que hace? Indica la posición. Ya, la posición de equilibrio. Y acá la ponemos, la posición de equilibrio. Eso es lo que dice arriba, ¿no? La posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Y además, la posición de la cabeza. Ya, la posición de la cabeza obviamente en el espacio. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es lo que hace generalmente. Ya, posición de equilibrio y la cabeza en el espacio. Eso es lo que hace el nervio vestibular. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si... Mira, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente? ¿Cuál viene a ser en este caso acá el famoso nervio cautivo? Mira, estamos en la cóclea, ¿sí o no? Todo esto viene en la cóclea. Y esta señor que ven por acá, ¿de acuerdo? Esta cosita que ven por acá es el famoso ¿qué? El famoso nervio coclear. Ya, esto sería el famoso nervio coclear. Nervio, acá, nervio coclear. ¿De acuerdo? Esta zona que es por acá, ese larguito que es por acá, esto sería el otro nervio. Que sería el famoso nervio ¿qué? Nervio vestibular. Perfecto, nervio vestibular. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo uno el nervio vestibular más el nervio coclear? ¿De acuerdo? Yo lo uno. Y al unir vamos a formar otro nervio. ¿De acuerdo?
¿Cómo se va a llamar tu nervio? El octavo par craneal. Entonces, ¿cómo se forma el famoso octavo par craneal? Cuando se une el nervio vestibular con el nervio coclear. Luego se une y forma el famoso octavo par craneal. Acá le ponemos octavo par craneal. ¿Y cuál es? Mira acá, estos dos obviamente que se va a unir, ¿sí o no? Se une. Y al unirse es obvio que es lo que va a formar la parte de acá. Más o menos tiene que salir, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, no olvidar. ¿Sí? Eso es lo que va a formar. ¿Nervio qué? Octavo par craneal. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, miren acá. Nuevamente por acá. Los nervios entonces nuevamente son dos, como les dije. Tenemos el coclear y tenemos el famoso vestibular. Luego se une y van a formar el octavo par craneal. ¿De acuerdo? Eso es lo que generalmente va a hacer acá. Va a formar el octavo par craneal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hablamos a nivel de alteraciones de la visión? Mira acá, alteraciones de la audición. Por ejemplo, si hablamos acá a nivel, por ejemplo, de alteraciones. ¿De acuerdo? Mira acá, alteraciones. ¿Qué es lo que pasa por acá? Si hablamos a nivel, por ejemplo, de alteraciones, ¿qué es lo que pasa? Mira, acá existen dos tipos de alteraciones, se podría decir. Esas alteraciones son las llamadas hipoacusias. Ya son las famosas llamadas hipoacusias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Cuando hablamos, por ejemplo, sobre hipoacusias, ¿de acuerdo? Pregunta, acá son los tipos acá. Mira, tenemos acá nosotros, por ejemplo, hipoacusias que son acá de conducción. De acuerdo acá. Hipoacusia de conducción. Y también nosotros vamos a observar hipoacusias. De acuerdo. Pero obviamente a nivel ya, digamos, neurosensorial. Ya. Acá le ponemos acá obviamente a nivel neurosensorial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa por acá? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de una hipoacusia de conducción, generalmente hablamos cuando, por ejemplo, hay una alteración de la audición. ¿De acuerdo? O sea, miren acá. Tanto, digamos acá, hipoacusias como de conducción, o sea, neurosensoriales acá. O sea, hipoacusias, cuando hablamos sobre hipoacusias, es porque hay alteraciones de lo que es obviamente la audición, ¿de acuerdo? Pero si hablamos, por ejemplo, acá de hipoacusias a nivel de conducción, pregunta, si hablamos acá, ¿qué es lo que pasa por acá? Acá hay una alteración generalmente, pero en lo que es la transmisión de sonido, ¿de acuerdo? Mira acá, hay una alteración en lo que es la transmisión del sonido, ¿de acuerdo? Hay una transmisión del sonido, hay una alteración en la transmisión del sonido, ¿de acuerdo? Ahí está, transmisión del sonido, ¿de acuerdo? Ahora, miren acá. Entonces, y cuando hablamos sobre entonces hipoacusia de conducción, pregunta, ¿qué parte del oído es la que se va a afectar? De las tres regiones que hemos visto, la externa, la media, ¿verdad? O la más interna. Es obvio que son las dos primeras. ¿Qué sería? Obviamente estamos hablando del oído externo, ¿de acuerdo? Con el oído medio. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar. Entonces, cuando estas dos se alteran, obviamente lo que produce eso, hipoacusia de conducción. Pero si hablamos a nivel neurosensorial, ¿qué es lo que pasa por acá? Generalmente, ¿qué estructura es la que va, digamos, la que se va a lesionar acá? Acá la que se llega pues a lesionar, acá autores, viene a ser el famoso órgano de Corti. ¿De acuerdo? El famoso órgano de Corti. Ahora, pero pregunta, ¿será el único acá? No. También se llega a lesionar acá el famoso nervio coclear. ¿De acuerdo? Acá está nervio coclear. No solamente coclear, sino su compañerito. ¿Quién es? El famoso nervio ¿qué? El famoso nervio vestibular. ¿De acuerdo? Y no solamente el famoso nervio vestibular, sino además la unión de los dos. ¿Recuerdan? Cóclea más vestíbulo se unen y va a formar el octavo par craneal. O sea, también cuando se llega a lesionar el famoso octavo. ¿De acuerdo? Octavo par craneal. Ahí hablamos de qué? De hipoacusias, pero ya neurosensorial. Ya no de conducción, como pasa en el oído externo con el medio. ¿De acuerdo, chicos? Así que deben tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre dos nervios. El nervio coclear y el famoso nervio vestibular. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros sobre nervio coclear, ojo, tanto la coclear como la vestibular, ambas derivan de 4 neuronas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cada una. Mira, cuando hablamos acá sobre nervios acá, cocleares acá, generalmente, ¿cuántas neuronas forma? 4 neuronas. Tenemos acá la primera neurona.
¿De acuerdo? Acá tenemos la primera neurona. ¿De acuerdo? Luego, más abajo tenemos la segunda neurona. Acá la ponemos ya. Segunda neurona. Luego más abajo tenemos también la tercera neurona. ¿De acuerdo? La tercera neurona. Y tenemos la cuarta neurona. ¿De acuerdo? Ahí está, la cuarta neurona. Ahora, y todo eso es importante. Por ejemplo, acá te dicen a ti, oye, ¿quién representa la primera neurona? ¿Quién es la segunda neurona? Así, del nervio coclear. Entonces, no olvides, son cuatro neuronas. ¿Cuál representa la primera neurona? Si hablamos a nivel coclear. Mira, esta primera neurona que es por acá, autores, ¿de qué estamos hablando acá? La primera neurona de nervio coclear, estamos hablando, autores, sobre el famoso el órgano de Corti. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar. ¿De qué hablamos? Del famoso órgano de Corti. Chévere, chévere. Oye, ¿y la segunda neurona? ¿A quién le pertenece? Le pertenece generalmente a los núcleos cocleares del tronco cefálico. ¿De acuerdo? Acá. ¿A quién hablamos acá? Hablamos de los núcleos. ¿De acuerdo? Los núcleos obviamente cocleares. Los núcleos cocleares. ¿Pero de quién? Del famoso tronco cefálico. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. El famoso ¿qué? Tronco cefálico. Perfecto, entonces. Ahora, si hablamos a nivel, por ejemplo, de la tercera neurona, esa tercera neurona, ¿a quién corresponde generalmente? Corresponde al famoso cuerpo, ¿de acuerdo? Al famoso cuerpo ¿qué? El cuerpo geniculado. Acá está el famoso cuerpo geniculado ¿qué? Geniculado medial. ¿De acuerdo? Ahí está. No olvidar. El cuerpo geniculado medial le corresponde a la tercera neurona. Y si hablamos a nivel de la cuarta neurona, esa cuarta neurona, miren acá. ¿Dónde generalmente encontramos cuarta neurona acá? Encontramos en el lóbulo. Ya encontramos en el lóbulo temporal del cerebro. Ahí está. No olvidar. Lóbulo temporal es obvio que estamos hablando del cerebro. ¿De acuerdo? Ahí está. No olvidar. Y por último, ya mete acá. ¿Qué pasa por acá? Encontramos también en la circunvolución transversa de Helch. En la circunvolución, ¿de acuerdo? Transversas. ¿De acuerdo? Transversas. ¿De qué? De Helch. Ahí está. Perfecto, entonces. ¿Ya? Entonces te dicen, ¿cuántas neuronas son? Ya sabemos cuántas neuronas son. Son 4 neuronas y cada neurona su respectiva estructura. ¿De acuerdo? Primera neurona, órgano de Corti. Segunda neurona, núcleos cocleares, el tronco cefálico. Tercera neurona, cuerpo geniculado medial. Cuarta neurona, donde ubicamos en el lóbulo temporal del cerebro y además en la circunvolución transversa de Helch. ¿De acuerdo, chicos? Bien ahí. ¿De acuerdo? Y por último, el nervio vestibular. Lo mismo, va a estar formado por 4 neuronas. ¿Ya? Ahora, mira por acá. Por ejemplo, nuevamente, tenemos acá la primera neurona. Ya tenemos acá la primera neurona. Por acá tenemos la segunda neurona. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Primera neurona y segunda neurona. ¿De acuerdo? Luego, la tercera y cuarta neurona, vamos a hablar acá de dos vías. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la vía consciente y de la vía inconsciente. Mira, cuando hablamos acá, por ejemplo, sobre la famosa, mira acá. Acá vamos a poner ya, acá vamos a poner acá. Acá vamos a poner la famosa vía, la vía consciente. ¿De acuerdo? La famosa vía consciente. Ahora mire acá. Vía consciente por acá. Y por acá obviamente vamos a poner la otra vía. ¿De acuerdo? La famosa vía inconsciente. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está, la vía inconsciente. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos acá de la famosa... Vamos a hablar parte por parte. ¿De acuerdo? Mira. A ver, tenemos acá la primera neurona. Por acá tenemos la segunda neurona. La tercera y cuarta neurona no se ubica en la consciente o inconsciente, o en las dos. Obviamente se ubica solamente en la vía consciente. Por acá encontramos la tercera neurona. ¿De acuerdo, autores? La tercera neurona. ¿Ya? Y la cuarta neurona también encontramos por acá. La famosa cuarta neurona. Ahora sí, hablemos de cada una. Mira, cuando hablamos de la primera neurona, ¿qué es lo que pasa por acá? Esa primera neurona, doctores, corresponde especialmente a qué? Generalmente, ¿de qué hablamos acá? Del ganglio de Scarpa. Generalmente. ¿Ya? Acá hablamos generalmente del famoso ganglio de Scarpa.
Ya chicos, ahí está, no olviden, el famoso ganglio de Scarpa. Ahí hablamos de qué, de la primera neurona. Y si nos referimos a la segunda neurona, cuando hablamos sobre segunda neurona, hablamos acá, tenemos dos tipos. Uno tenemos el famoso núcleo vestibular. Ahí está, el famoso núcleo vestibular. Y además el otro que corresponde generalmente al tronco encefálico. ¿De acuerdo chicos? Ahí está. Nervio vestibular y tronco cefálico. ¿Eso sería qué? Sería la segunda neurona. La siguiente, tenemos la vía consciente y la vía inconsciente. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre la vía consciente, esa tercera neurona, especialmente de qué hablamos acá. Generalmente, ¿a qué nos referimos? Nos referimos generalmente al famoso tálamo. ¿Ya? Al famoso tálamo. Obviamente tálamo óptico, pues no. ¿De acuerdo? Esa sería la tercera neurona. ¿A quién le corresponde? Al tálamo óptico. Y si hablamos de la cuarta neurona, ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de la famosa corteza. Ya, la corteza, obviamente, la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Ahí está. La famosa corteza cerebral. ¿Eso le corresponde a qué? Especialmente a la vía consciente. ¿Ya? La vía consciente, entonces no olvidar. Tenemos la tercera y tenemos la cuarta neurona. ¿De acuerdo? No olvidar. Y por último, la vía inconsciente. Y cuando hablamos sobre la vía inconsciente, acá, ¿a qué nos referimos acá? A una sola estructura. ¿A quién? Al famoso cerebelo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí entonces aprendido lo que es nervio coclear con nervio vestibular. ¿De acuerdo, chicos? Bien ahí. Y luego, por fin, se acabó la clase. ¿De acuerdo? Como les dije, es una clase que es algo simple. ¿De acuerdo? No es tan complicado que digamos. Muy poco también preguntan los exámenes. ¿De acuerdo? Lo que más preguntan los exámenes es todo lo que es la región orbitaria. ¿De acuerdo, chicos? Solamente región orbitaria. Y también repasan en temas que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chicos, nos vemos en otra oportunidad. Repasen, estudien, ¿de acuerdo, chicos? Y aprovechen sobre todo no esta cuarentena. ¿De acuerdo, doctores? Así que bueno, nos vemos en otra oportunidad. Bueno, se me cuidan. Cuídense, chicos. Adiós.